Recomiendo, estamos aquí en la Defensoría del Pueblo que tiene la provincia de Santa Fe, en la delegación de la capital de la provincia, y acompañado por su defensor, por el doctor Raúl Lambert. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Cómo se analiza la realidad que se vive hoy a nivel nacional, pero también en la provincia de Santa Fe, con estos aumentos que se han producido del dólar, que esto siempre se replica en este país en los precios, y más que nada cuando son, por ejemplo, los créditos UVA que se han tomado hace un par de años atrás, que la gente creía en lo que el gobierno decía y afirmaba, y que hoy la realidad muestra que esas mismas personas, familias, viven una situación casi desesperante? La Defensoría del Pueblo en general atiende un segmento de personas muy vulnerables que en general acuden a la Defensoría porque no tienen, quien los represente, no tienen abogados, etcétera, etcétera. O sea que nosotros vivimos mucho lo que pasa en la sociedad, porque cuando sucede algún elemento que impacta sobre el ciudadano, aumenta considerablemente la atención de la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, desde el día lunes se ha generado una gran preocupación que se da en temas ya fuertes que lleva la Defensoría, como son los créditos UVA, los planes de ahorro de los planes 0 kilómetros, de los vehículos 0 kilómetros, pero también hay muchas consultas de temas cotidianos de tarjeta de débito, de crédito. ¿Por qué? Porque son instrumentos de bancarización que tienen un costo financiero muy alto, y bueno, esto impacta en los resúmenes que vienen, en lo que tiene que pagar, ni hablar en los que pagan los intereses, por eso sí, ni hablar cuando tienen que pagan el mínimo, porque la diferencia se le viene con unos intereses altísimos. O sea, nosotros, por supuesto, alentamos que todo aquel que tiene que hacer una compra, o eventualmente sacar un crédito, o eventualmente usar las tarjetas de crédito y débito, se informe, que en la medida de las posibilidades no lleve adelante las compras o se endeude hasta que por lo menos la turbulencia dé mayor claridad, y en todo caso, si está ante una necesidad por ejemplo, de vender o de adquirir algún instrumento, un elemento, un mueble, inmueble, etcétera, etcétera, que se informe porque evidentemente la realidad está diciendo que todo no es como se lo pintan para afuera, sino que hay cuentas con alto financiamiento, planes que se dice que tienen intereses muy bajos, pero después no son así, y ni hablar aquellos que tienen que obtener préstamos en casas de cambio, etcétera, etcétera, en lugares no bancarizados, evidentemente son problemáticos, y uno les pide al ciudadano que antes de hacer una operación se comunique con la Defensoría y trate de obtener el asesoramiento posible, ¿no? Con el tema del plan de ahorro, ¿crees que se va a profundizar más aún la crisis con esta escalada del dólar? Y a ver, vamos a los créditos UVA para viviendas, que estamos hablando de una cifra cercana a los 120.000 créditos en todo el país. O sea, es de impacto, son viviendas que se compraron con estos créditos. Estos créditos se actualizan por el IPC, Índice de Precio del Consumidor, o sea que ya es un índice de impacto. El año pasado tuvimos una inflación superior al 50%, este año se hablaba de un 40%, pero no previendo las medidas de esta semana. Y esto ha hecho que se rompiera la relación original entre las cuotas
y eventualmente el capital y la capacidad de pago que tienen los que obtuvieron los créditos UBA. Nosotros esto lo venimos planteando. La semana pasada recibimos una comunicación del Banco Central previo a las PASO, donde nos daban 3 alternativas que tienen quienes estén perjudicados o que no tengan capacidad de pago o que se les rompió la ecuación. Una es una que es histórica, de extender el número de cuotas cuando supere el 10% el índice de precio salarial. Bueno, esto no lo acepta nadie porque le extiende las cuotas, pero la diferencia a la baja se licúa muy rápidamente. Y la segunda es una medida que tomaron para los créditos futuros que habilitan la posibilidad de establecer una cuota máxima. Esto en principio parece que sería bueno en cuanto le fija un techo a la cuota con el cual cada persona puede saber cuánto es el máximo que podría pagar de acuerdo a su capacidad de pago. Pero está pensado para los créditos futuros, o sea, de junio del 2019 hacia adelante. Bueno, creo que sería de estricta justicia que se mirara para atrás también. Yo sé que muchos de los créditos son entre privados, o sea, entre el tomador del crédito y el banco. Muchos bancos son privados, pero creemos también que las autoridades regulatorias, el Banco Central, el Banco Nación, deben dar instrucciones en estos casos para ver si efectivamente se puede fijar un techo a la cuota, cosa que dé certeza de pago a quienes tomaron estos créditos. Y creo que algo similar habría que hacer con el capital, porque hoy hay créditos que se tomaron y que con las actualizaciones son superiores a lo que en su momento te dieron, o sea que en lugar de reducirse el importe, se aumenta. Y esto evidentemente genera una dificultad. Bueno, se nos dice que también se valorizó la casa, el inmueble, que el inmueble se lo valorizó en dólar y que el dólar aumentó más que el costo de vida. Bueno, todo eso es cierto, pero también es cierto que la gente no compra un inmueble para especular, sino para vivir. O sea, entonces este argumento desde el punto de vista económico es válido, desde el punto de vista de la realidad no. Y el tercer tema que también nos plantea el Banco Central es el vinculado a la relación entre los tomadores de los créditos UBA y los bancos. ¿Por qué? Porque antes los bancos, ¿qué decían? Cuando iba alguien a reclamar, dice, mire, yo no puedo pagar, se me está haciendo muy cuesta arriba las cuotas. El banco dice, bueno, yo no puedo hacer nada porque son disposiciones del Banco Central. Lo que nos contesta el Banco Central que cada entidad bancaria hoy puede dar soluciones particulares atendiendo a la situación económica que viven en cada caso. O sea, que abre claramente la puerta de que el banco pueda dar soluciones particulares a quienes tengan problemas. De todas formas, creo que la realidad amerita 2 temas. Primero, yo creo que lo del lunes hacia esta semana requiere una mirada muy especial. No se le puede transferir el aumento del dólar, que va a impactar en el aumento del precio del consumidor, a un ciudadano, de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, fue un tema del mercado donde el ciudadano se encuentra que de la noche a la mañana en 3 días aumentó el dólar en 32% y nadie sabe qué va a pasar hacia el futuro. Y el segundo tema, o sea, esto que estamos diciendo que habría que hacer un corte a la semana pasada, o sea, en los primeros días del mes de agosto, que esa sea la cuota hasta tanto se pueda dilucidar qué va a pasar, qué va a pasar con la economía. Creo que esto no es menor, y el otro tema que no es menor que hay que discutir también es el tema del capital, porque evidentemente a la gente le genera una gran preocupación de algo que se va creciendo y que cada vez lo alejan más de concluir su pago. Así que la Defensoría está a disposición de seguir trabajando. Somos un punto de referencia importante porque el Banco Central le contesta normalmente a la Defensoría de Santa Fe.
con el cual nosotros, bueno, extendemos lo que planteamos y lo que recibimos a las demás defensorías del país, pero todo se hace a través de la Defensoría de Santa Fe. Tiene su prestigio, es una defensoría responsable, pero que objetivamente estamos preocupados porque el crédito UVA es un crédito hacia la vivienda. Se puede usar para otras cosas, pero el crédito UVA destinado a la vivienda es una esperanza de mucha gente de mantener y conservar la vivienda propia, sí, y no es vivienda, y como única vivienda. Entonces esto no es menor porque es una esperanza de una familia con su vivienda, no pagar alquiler, etcétera, etcétera, y que empieza a generarle preocupación. Ya lo tenían hacia atrás, o sea, antes de las PASO, ni hablar con estas medidas, ¿no? Raúl, gracias por estos minutos como siempre. Por favor. Así que bueno, la palabra del defensor del pueblo que tiene la provincia de Santa Fe con Raúl Armento, hablando de estos temas, ¿no? De la escala de este aumento del 32% del dólar, cómo afecta a los créditos UVA y además a los planes de ahorro de los automóviles en los kilómetros y cómo pueden venir a solucionar, a tratar de acudir ante cualquier problema, inquietud o reclamo aquí en la Defensoría del Pueblo que está tanto en Santa Fe como también en la ciudad de Rosario y además lo que es la unidad móvil que recorre cada una de las localidades, municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Aquí en este caso, de la misma Defensoría, lo recomiendo.